Leo. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la nueva charla organizada por la ICE. La ICE es la Asociación Gremial de Empresas Ingenieras Consultoras. Tenemos 63 empresas socias. Fue creada en 1968 con un directorio de 12 personas presidido por Juan Pablo Negroni. En esta oportunidad hemos organizado una charla junto a Calana, que nos hablará de la ingeniería laboral, estrategias de jornadas y cumplimiento normativo 2026. Para ello nos presentará Consuelo Letelier, quien VP legal de Calana, experta en derecho laboral y tecnologías aplicadas a la gestión de personas, con una sólida trayectoria en el asesoramiento estratégico de empresas. Ahora le voy a dar la palabra a Felipe Jorquera, gerente comercial de Calana. ¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿cómo están todos en la casa? Acá estamos en la casa de la AIC. Bueno, yo Felipe Jorquera, gerente comercial de Calana. Les cuento muy brevemente qué es lo que es Calana. Somos una empresa de software que nació hace 10 años. Partimos muy desde el mundo del pago de sueldo con pago de nóminas y hemos ido sumando diferentes soluciones a lo largo de los años, desde el módulo de asistencia, que está relacionado al tema de hoy, firmas de contrato, evaluaciones de desempeño, clima, OKR, todo lo que se pueda imaginar para poder gestionar personas dentro de una empresa. Nosotros lo entregamos con software dentro de Calana. Así que nada, cualquier duda que tengan, felices de poder conversar. Nosotros nuestra especialización son los temas como masivos de remuneraciones, de hora extra, de firmas masivas, de finiquitos masivos, eso es como nuestro expertise. Tenemos clientes en todas las industrias, mucho en el mundo de la construcción, minería, transporte y logística, producción y mucho también relacionado con el mundo de la ingeniería. Así que hay muchos casos de uso que ya están incorporados con más de 3.000 clientes y 600.000 personas que son parte de son trabajadores de las empresas que son clientes. Así que cualquier cosa que necesiten, estamos a... Gracias, Felipe. Ahora iniciamos la charla con Consuelo Letelier. Hola. Bueno, gracias a los presentes acá y también a los padres de la plaza, gracias a la asociación por la invitación también. Si me ayudan con la presentación. Les queremos pedir que las preguntas las vayan escribiendo en el chat. Se van a realizar, se van a leer al final de la presentación y las personas que están aquí presentes también se unen a la conversación al final de la presentación. Bueno, entonces un día vamos a hablar un poco sobre ingeniería laboral, que le hicimos un poco de título, las estrategias que hoy día existen en jornadas excepcionales y el cumplimiento normativo del 2026 en relación a la ley 21.561, o mejor conocida como ley 40 horas. Desde el 2024 ya hemos tenido una evolución en lo que es la jornada de trabajo. La ley 40 horas nos ha hecho transitar, ¿cierto?, de una jornada de 45 horas semanales, una jornada ordinaria de 45 horas semanales, a lo que va a ser una jornada ordinaria de 40 horas semanales en 2 años más. Y ahí esto ha traído una serie de problemas y adaptaciones a las empresas que no ha sido fácil, ¿ya? En ese contexto tenemos una regla general, estándar, que aplica a la mayoría de las empresas, pensado en una jornada fija, en una jornada que además se interrumpe en procesos que no son continuos y que además aplica muy bien cuando estamos hablando de prestación de servicios dentro de zonas urbanas, ¿ok? Pero tenemos un desafío. Acá probablemente todas las empresas socias de la asociación tienen este desafío porque hablamos de operaciones que por su naturaleza
no es posible detenerlas, ¿ok? Son operaciones continuas, son operaciones complejas y además son operaciones que muchas veces están fuera del centro urbanos, ¿ya? ¿Qué pasa en estos casos? Tenemos hoy día el decreto 48, que es el reglamento sobre jornadas excepcionales, que es quien define los parámetros que nos va a permitir eventualmente optar a estas jornadas que no están dentro de los límites de una jornada ordinaria normal, pero que también tienen una regulación bien estricta y que hay que saber llevarla para poder obtener una jornada excepcional. Entonces, acá solamente a modo de recordatorio, súper general, según lo establecido por la ley de 40 horas, las notificaciones se han ido realizando el 26 de abril de los años correspondientes. El 26 de abril del 2024 pasamos de una jornada de 45 a 44. Este año, el 26 de abril, pasamos a una jornada de 42 horas para finalmente, entonces, el 26 de abril del 2028, llegar a la jornada de 40 horas. ¿Ya? Y lo que les contaba, tenemos hoy día esta jornada ordinaria, que tiene poca flexibilidad, que tiene como ventaja que no requiere una autorización de la Dirección del Trabajo para ser implementada, por tanto, basta con que yo lo acuerde con mis trabajadores en los contratos individuales o con los sindicatos a través de los contratos colectivos, y obviamente es de aplicación universal o por defecto, ¿ya? Pero tenemos las jornadas excepcionales, que se dividen en específicas o individuales y en las jornadas excepcionales marco, que permiten mayor flexibilidad. Estamos hablando de jornadas que tienen un promedio por ciclo, por tanto puedo tener semanas con trabajo con más horas que las 40 o las 42 que tenemos hoy día, pero que requieren una autorización, tienen que ser autorizadas por resolución fundada de la Dirección del Trabajo, además requieren un acuerdo previo con los trabajadores que van a acogerse a estas jornadas o eventualmente con los sindicatos que los representan. Y además, acá sí diferenciamos entre las que son específicas individuales o los marcos, van a ser restringidas para la obra o faena para la que han sido solicitadas, para puestos de trabajo específicos, y en el caso de las jornadas excepcionales marcos, aplican con un modelo de cascada en el fondo en que la empresa principal solicita la autorización y las empresas contratistas o subcontratistas van a poder acogerse a esta jornada excepcional marco que ha solicitado la empresa principal para la faena. ¿Okay? Y voy a contarles súper brevemente, igual, de una posibilidad, de una posibilidad intermedia, que es la jornada ordinaria promediada por ciclos. ¿Okay? Una de las novedades que incorporó la ley de 40 horas está en el artículo 22 bis del Código del Trabajo, y es que nos permite que las jornadas ordinarias sean una jornada que en promedio me dé en este minuto 42 horas, en 2 años más 40 horas, pero en ciclos de hasta 4 semanas. Entonces yo puedo generar jornadas en ciclos, por turnos, con ciclos de entre 2 y 4 semanas, que en promedio me den esas 42 o 40 horas en 2 años más. ¿Ya? Esto me da cierta flexibilidad que antes no existía, flexibilidad que solamente yo podía optar si es que tenía una jornada excepcional. En este caso, puedo optar por una jornada ordinaria, pero obviamente eso implica estar también contenido dentro de todos los límites que tiene una jornada ordinaria, ¿ya? Entonces, no va a poder exceder en el promedio de las 42 horas, pero además tiene ciertas condiciones adicionales. La jornada semanal no va a poder exceder nunca de las 45 horas semanales, ¿ya? Y además, estas 45 horas semanales no pueden extenderse por más de 2 semanas continuas en el ciclo, ¿ya? Hay excepción, si es que el acuerdo es por sindicato, podemos llegar hasta una jornada semanal de 52 horas, ¿ya? Pero para eso tiene que ser acordada con el sindicato. Otra de las características, sí, 52. Otra de las características es que se tiene que notificar la distribución de qué ciclo es el que te corresponde con a lo menos una semana de anticipación, ¿ya? Y yo acá, en la siguiente lámina, les puse algunos ejemplos de distribución. Estos están en base a 40 horas, ¿ya? Para hacerlo simple. Entonces tenemos, por ejemplo, ciclos de 2 semanas, en el que una semana se trabaja 35 horas, la semana siguiente se trabaja 45. Segundo ciclo en el que se trabaja 42 y 38 o 36 y 44. Si se dan cuenta, esto a mí me da la posibilidad de generar distintos turnos que me permitan igual ir
manteniendo exacto la continuidad operacional. Ya también podemos tener ciclos de 3 semanas, que me dan alternativas de 45, 45, 30, 42, 25, 43, bueno, ahí tú puedes ir jugando, y ciclos hasta de 4 semanas, que es lo que nos permite la norma, en la que yo fui jugando ahí, por ejemplo, 35, 45, 35, 45, o 45, 45, 35, 45 de nuevo, porque dentro de ese ciclo no logro en el fondo repetir más de 2 semanas seguidas, la semana con 45 horas, y así, ¿ya? Entonces, esta es una alternativa que no existía antes de la ley de 40 horas, que hoy existe y que eventualmente podría ayudar, ¿ya? Pero sabemos que al final, en todas estas jornadas de operación continua, en la que además el personal es especializado, porque estamos hablando de servicios, obras o faenas de tecnología compleja, etcétera, en la que no encontramos mucho personal especializado, etcétera, nos va a ser difícil encontrar personal suficiente para poder llevar estos ciclos en jornadas ordinarias. Y entonces, contamos con las jornadas de excepción. ¿Ya? Un segundo que no me está pasando. Ahí sí me pasa. Creo que me va a pasar ahora mismo. Entonces, tenemos el decreto 48 o el reglamento de jornadas excepcionales, que es el plan estructural justamente para poder pedir un sistema excepcional de distribución de jornadas de trabajo y de descanso. ¿Ya? Estas jornadas, perdón, este sistema, obviamente es de naturaleza restrictiva, ¿ya? El legislador no ha querido que todas las empresas se acojan a una jornada excepcional, porque para eso no existiría una jornada ordinaria, cada quien hace lo que quiera, ¿ya? Y en ese sentido se ha entendido que las jornadas excepcionales se aplican cuando las características de la prestación del servicio no permiten que yo logre distribuir las jornadas de acuerdo a las normas ordinarias o aplicables para todos, ¿ya? O sea, me es imposible generar una jornada o turnos dentro de los marcos de la jornada ordinaria, ¿ya? Después tenemos además que tiene el principio de excepcionalidad. La DT, o la Dirección del Trabajo, perdón, yo puse la Dirección del Trabajo la ha interpretado como una medida de última instancia, no como una alternativa de gestión de turnos para cualquiera. Está regulado justamente por el reglamento, en el que no solamente nos da los requisitos, sino que finalmente va a regular internamente todas las condiciones de trabajo o las condiciones mínimas de los trabajadores que se encuentren dentro de estos sistemas excepcionales, ¿ya? Y además, obviamente, tiene una intervención administrativa porque solamente puede ser aprobado mediante una resolución fundada de la Dirección del Trabajo. Y ahora vamos un poquito ya más al fondo, la ecuación estructural de una autorización. Hay 4 condiciones básicas, populativas e innegociables que tienen que cumplir los servicios que se están prestando para yo poder acogerme a un sistema de jornada excepcional, ¿ya? ¿Cuáles son estas 4 condiciones? Primero, tiene que haber un caso calificado, ¿ya? Este caso calificado va a ser atendido a las especiales características de la prestación de los servicios que realizan las personas trabajadoras, ¿ya? Y después lo vamos a revisar más en profundidad, pero tiene que haber o aislamiento en la prestación de los servicios, una especialización muy técnica, escasez de personal que pueda prestar estas funciones, o lo que habíamos hablado antes, la continuidad de la operación, ¿ya? La segunda condición que tiene que cumplir es que se cumplan con medidas de seguridad y salud en el trabajo. Se debe constatar que las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se exigen para todas las empresas son compatibles con la jornada excepcional que yo estoy proponiendo, ¿ok? También tenemos límites, ¿ya? Obviamente una jornada excepcional no va a poder ser planificada sin límites. Tenemos un límite. Hoy día ese límite se calcula en el promedio del ciclo. La diferencia con las jornadas por ciclos de jornadas ordinarias es que aquí el ciclo no tiene una limitación de semanas. O sea, yo podría tener un ciclo de hasta 20 semanas, ¿ok? Y dentro de ese ciclo yo tengo que cumplir en promedio con una jornada semanal de 42 horas, ¿ya? Actualmente. A excepción de algunas excepciones particulares que podrían permitir un promedio, perdón, en la jornada un poco mayor, ¿okay?
Además, y la última condición que no podemos evitar es el acuerdo previo con los trabajadores. ¿Okay? Yo para poder pedir a la Dirección del Trabajo que me autorice un sistema de jornada excepcional, tengo que haber antes hablado con los trabajadores que eventualmente se van a someter a esta jornada excepcional y haber acordado con ellos que estén dispuestos a trabajar en este tipo de jornada. ¿Okay? Si son trabajadores que no están sindicalizados, yo tengo que tener el acuerdo o la autorización de al menos el 75% de los trabajadores que se van a acoger a esta jornada. Y en el caso de que haya sindicato, entonces es el sindicato el que me tiene que autorizar para yo pedir la autorización de esta jornada. ¿Okay? Y entonces hablemos como del primer filtro y que es como el que nos tenemos que enfocar, que es el caso calificado. ¿Qué entendemos por caso calificado? La OFAE nos debe contar obligatoriamente con una o más de las siguientes circunstancias operativas, ¿ya? Una o más, esto significa que no es como en el caso anterior, que yo tengo que contar sí o sí con las 4 condiciones, sino que al menos tengo que cumplir una de estas condiciones para yo decir que me encuentro en un caso que amerita el uso de sistemas excepcionales de jornada, ¿ya? ¿Cuáles son estas circunstancias? Como habíamos hablado antes, el aislamiento. Faenas que se encuentren ubicadas fuera de centros urbanos o que sean de muy difícil acceso. ¿Por qué? Porque obviamente yo no le voy a poder pedir a un trabajador que vaya desde su domicilio todos los días a la hora de faena y probablemente lo voy a tener que hacer pernoctar en el lugar. ¿Okay? Después está la especialización. Puestos de trabajo que requieren una cualificación, una pericia técnica superior, ¿ya? Y que por lo mismo es difícil encontrar y que se asocia con la tercera circunstancia, que es la escasez de personal de difícil reemplazo en el mercado laboral. Y a todas estas cosas hacen que yo diga, ¿sabes qué? Necesito una jornada excepcional, porque no logro encontrar a todas las personas con el conocimiento técnico, etcétera, para poder generar una jornada ordinaria que me permita mantener, el último punto, la continuidad de la operación. ¿Ya? La continuidad de las operaciones o labores en procesos tecnológicos complejos que por su naturaleza no admiten interrupción, también es una de las circunstancias que eventualmente me van a hacer o me van a permitir optar a jornadas excepcionales. ¿Ya? Y tenemos que tener en cuenta también otros requisitos. ¿Ya? Una vez que yo dije, ok, tengo una de las circunstancias o caigo dentro de un caso calificado, puedo comprobar que el sistema excepcional que yo estoy proponiendo permite o es compatible con los requisitos mínimos de seguridad y salud que me exige la normativa vigente. Tengo el acuerdo de los trabajadores. El sistema cumple con los límites de jornada. Ahora vamos a ir a mirar qué otros requisitos tiene que cumplir esa jornada para que eventualmente la Dirección del Trabajo me la pueda autorizar. Entonces, en la implementación práctica ya del sistema propiamente tal, yo tengo que considerar los siguientes aspectos. Primero, el límite de la jornada diaria. El trabajador no va a poder permanecer en faena o a disposición del empleador más de 12 horas continuas. ¿Ok? Además, el tiempo máximo de trabajo efectivo en la jornada no puede exceder las 11 horas. Tenemos que además asegurar un descanso mínimo entre jornadas, ya que tiene que ser al menos de 10 horas ininterrumpidas. También tenemos que garantizar el descanso de colación. Si la jornada efectiva es igual o superior a 10 horas, el descanso de colación tiene que ser al menos de 1 hora y lo tengo que imputar a la jornada. ¿Ya? Si es que la jornada es inferior a 10 horas, el descanso de colación puede ser de al menos 30 minutos y puedo no imputarlo a la jornada. ¿Ok? Pero ahí voy a tener que ver cómo estoy distribuyendo yo los turnos. Después, tengo además que tener un descanso compensatorio por los festivos. Como estamos hablando de operaciones continuas, son obviamente trabajadores que se encuentran afectos a algunas de las causales del artículo 38 que me permite distribuir los turnos en días sábados, domingos, festivos. Y por tanto, yo tengo que compensar los festivos que estas personas trabajan. ¿Y cómo se otorga esta compensación? Tengo que entregar un día de descanso por cada día festivo trabajado dentro del ciclo siguiente de descanso de la distribución del ciclo. ¿Ya? Excepcionalmente, yo puedo pactar que estos descansos compensatorios sean remunerados con un recargo del 50%, o sea, pagados con horas extraordinarias. ¿Ya? Y por último, tengo que ver
que la relación trabajo-descanso y el máximo de días continuos de trabajo también estén dentro del marco normativo. En este caso, para las faenas que se encuentran fuera de centros urbanos, yo voy a tener que asegurar una relación de al menos 2:1. O sea, por 2 días de trabajo tengo que asegurar al menos un día de descanso. Y en algunos casos, o sea, y obviamente que es más favorable, podría ser también una relación de 1:1, que son los típicos, las típicas jornadas, por ejemplo, del 7x7, 7 días de trabajo, 7 días de descanso. ¿Ok? Pero también podría ser eventualmente un 4x2, que sería un 2:1, ¿ya? O otro tipo de variaciones, ¿ya? Y el máximo de días continuos van a ser 14 días, ¿ya? O sea, yo el máximo de días continuos que puedo hacer, tener en turno a alguien que se encuentra fuera de centros urbanos va a ser 14 días. Después, en el caso de las faenas que se encuentran dentro del centro urbano, la relación de días de trabajo por días de descanso es de 3:1. ¿Ya? O sea, por cada 3 días de trabajo yo tengo que dar al menos un día de descanso. Obviamente, como el 2:1 o 1:1 es más favorable, yo también puedo optar por ese tipo de relación, pero tengo que asegurarme que al menos la relación entre días de trabajo y descanso sea de 3:1. Y los días continuos máximos que yo puedo tener a una persona en turno son 7. ¿Ya? Además, cuando estamos hablando de faenas dentro de centros urbanos, tengo que asegurar un descanso anual adicional de 6 días, ¿ya? Como de vacaciones, ¿ya? A menos, y acá siempre hay más excepciones, ¿ya? A menos que el sistema que yo estoy planteando logre que en promedio anual el trabajador tenga 2 domingos de descanso al mes, en promedio anual. O sea, de los 12 meses que tiene el año, digamos que al menos en 6 tenga 2 domingos, o sea, no. En promedio, de los 12 meses, perdón, tengo que hacer como que tuvo 2 domingos de descanso en el promedio anual, al mes, ¿ya? Eso. Si logro eso, si logro esa dinámica en el sistema, entonces eventualmente no tengo que dar estos 6 días de vacaciones adicionales, ¿ya? Y como les mencioné al principio, existe también lo que se llaman los sistemas excepcionales MAR, ¿ya? ¿Qué es un sistema excepcional MAR? Esto ocurre cuando una empresa principal solicita a la Dirección del Trabajo la autorización de un sistema excepcional de jornada para aplicar a sus empresas contratistas y subcontratistas que se encuentran dentro de su obra o faena. ¿Ok? Entonces, acá es la empresa principal la que solicita el sistema excepcional de jornadas. Por ser la empresa principal, tiene una exigencia adicional en materia de seguridad y salud porque tienen que cumplir además ellos con las propias obligaciones establecidas para empresas principales respecto de las personas trabajadoras en régimen de subcontratación. ¿Ya? Una de las, entre comillas, o no sé si, pero una de las ventajas es que en esta autorización marco, la empresa principal puede pedir entre 1 a 10 sistemas excepcionales de distribución. O sea, yo podría pedir 10 sistemas distintos de distribución que apliquen a una misma obra o faena. Y después, cada empresa contratista o subcontratista solicita a la Dirección del Trabajo la autorización para acogerse o adherirse a este sistema excepcional marco, indicando a cuál de los sistemas autorizados se va a acoger. ¿Bien? Entonces, esto funciona como una dinámica de cascada. Yo, empresa principal, pido el sistema excepcional, lo aplico obviamente para mis propios trabajadores y permito que las empresas contratistas y subcontratistas que funcionan dentro de esta misma faena apliquen también esta autorización. ¿Ya? Y ahora, un poquito más práctico y a modo de resumen, ¿cómo debiéramos pasar entonces de la operación misma a la autorización? ¿Cómo logramos esta autorización? Primero, diagnóstico de excepcionalidad, lo que hablábamos al principio. Definir si efectivamente existe o no existe un caso calificado. ¿Hay aislamiento? ¿Se trata de operaciones continuas o no? ¿Hay escasez de personal? ¿Se necesita una alta especialización del personal? Si la respuesta a esas preguntas, de alguna al menos, es sí, entonces estoy dentro de un caso calificado, tengo la excepcionalidad, puedo seguir entonces viendo
de cumplir las siguientes características. Después yo les recomiendo que lo puse ahí con un asterisco, ver si es que efectivamente me conviene o tengo la posibilidad de adherirme a un sistema marco, o si definitivamente tengo que pedir un sistema específico para mí, ¿ya? En el caso de que decía que tengo que pedir un sistema específico para mí, viene la ingeniería del sitio. Tengo que diseñar este sistema de distribución de manera que cumpla con todos los requisitos que me está exigiendo la norma. Límites de jornada, descansos mínimos, descansos de colación, días máximos continuos de trabajo, relación de días de trabajo-descanso, todo lo que hablamos más, ¿ya? Después, verificar que justamente se cumplan con las condiciones de salud y de seguridad exigidas por la normativa vigente, que tiene mucho que ver, de hecho, con los mismos requisitos que plantea el reglamento. ¿Ya? O sea, esto del descanso mínimo tiene que ver también con medidas de salud y de seguridad en el trabajo. ¿Ya? Y por último, la validación, es decir, obtener los documentos que acrediten que los trabajadores que van a acogerse a este sistema excepcional de jornada han autorizado o han validado el trabajo en dicho sistema o el sindicato que los representa. ¿Ya? Ahora, ¿qué ha pasado con la doctrina de la Dirección del Trabajo y la jurisprudencia en el último tiempo? Y quizás esto es algo que a mí yo estoy hablando y ustedes me dicen, oye, pero yo cumplo esto, lo otro, y los últimos años me han rechazado todas las solicitudes de sistemas excepcionales de jornada. ¿Qué está pasando? Ahora vamos. Históricamente, la Dirección del Trabajo ha tenido un criterio formalista, es decir, tú cumples con los requisitos, yo te apruebo el sistema excepcional de jornada. ¿Qué pasó en los últimos años o con la administración anterior? Se migró a un criterio de fondo. La Dirección del Trabajo dijo, no basta con cumplir con los requisitos objetivos, sino que además yo te voy a pedir acreditarme la imposibilidad de que tú logres aplicar una jornada ordinaria a estos turnos. Y además te voy a exigir que sean siempre faenas fuera de zona urbana. Yo no voy a autorizar ninguna jornada excepcional que esté dentro de una zona urbana, siendo que el mismo reglamento le habla de jornadas excepcionales dentro de zonas urbanas, ¿ya? ¿En qué derivó esto? En el rechazo de miles de solicitudes de sistemas de jornadas excepcionales, incluso solicitudes de renovación de sistemas, o sea, sistemas que ya estaban aprobados, empezaron a ser rechazados por la Dirección del Trabajo. Y obviamente, ¿qué pasó? Se empezaron a judicializar el caso. Yo, empresa, recibo un rechazo y yo, ¿cómo voy a recibir un rechazo si yo vengo operando así hace 2, 3, 4, 5, 10 años y ahora me vienen a rechazar? Voy, tribunal, ¿sabe qué? La Dirección del Trabajo me está impidiendo trabajar. ¿Qué dijeron los tribunales? Que efectivamente la Dirección del Trabajo se estaba accediendo a las competencias y en la mayoría de los casos, por no decir en todos, solicitó a la Dirección del Trabajo que aprobara esos sistemas de jornada excepcional porque se cumplían con los requisitos objetivos que exigía la norma. ¿Cómo nos encontramos hoy día? Nuevamente hay un cambio de administración. Bueno, la administración actual se ha comprometido, al menos verbalmente y en distintas instancias, a volver al criterio histórico que ha tenido la Dirección del Trabajo, y es a examinar de manera estricta, obviamente, pero los requisitos formales que exige la norma para la autorización de sistemas de jornada excepcional, ¿ya? Esto nos permite tener una cierta tranquilidad de que probablemente esto va a empezar a fluir de nuevo, un poco más. De hecho, la misma Dirección del Trabajo ha propuesto o ha deslizado la posibilidad de autorizar de forma automática las solicitudes que se hagan a través de MIDT cuando se cumplan con todos los requisitos. ¿Ya? Entonces, eventualmente esto también va a empezar, si Dios quiere, a agilizarse. Esa es la buena noticia. ¿Ya? Así que eso fue un poquito la presentación. No sé si les quedan dudas a las personas que tenemos acá, que quizás más fácil. Y si no, revisar si es que hay dudas. En el chat no hay mirados. Una duda con respecto al tema no del ciclo de las excepcionalidades, sino de manera regular. Si en algún minuto uno tiene que pedir a un colaborador que se quede y no va a poder descansar esas 3 horas, esas horas o se le pueden dar después o hay que pagarlas a un sobreprecio.
parece nada más. Sí. Por el 50%. Sí, normalmente si es que yo tengo que pedirle a un trabajador que se quede más horas de lo que está dentro de su jornada habitual, se considera que eso es hora extraordinaria. Ya las horas extraordinarias tienen que pagarse con un recargo del 50% según el Código de Trabajo. Obviamente las empresas pueden decidir si quieren pagarlos con un recargo mayor, ya nunca puede ser menor. Pero esta también es una de las novedades que incorporó la ley de 40 horas, y es que me permite, de común acuerdo, compensar esas horas extraordinarias no en dinero, sino que con días adicionales de descanso. ¿Ya? ¿Y cómo funciona eso? Yo, por decirlo así, acumulo la cantidad de horas extra que con el recargo, con el mismo recargo, o sea, una hora extra igual a 1,5 horas, ¿ya? Que logren, decirlo así, darme un día adicional, ¿ya? Y yo puedo otorgar ese día como día de vacaciones, ¿ya? Tiene sus reglas, tiene sus normas, son máximo, por favor, ¿ya? Pero creo que son máximo 5 días adicionales de vacaciones al año, que yo puedo hacer esta compensación. Además, la utilización tiene un plazo. Si yo hago las horas extraordinarias ahora, yo tengo un plazo de 6 meses para tomarme esos días adicionales de vacaciones. Si no me lo tomo en esos 6 meses, automáticamente me los tiene que tomar. Y eso es la que se va a hacer. ¿Ya? Pero también me da un mecanismo un poquito más flexible de poder decir cómo voy a manejar yo la operación. Te quiero hacer una consulta. En mi caso, que faena, o en mi caso, que soy una consultora ambiental, se ve mucho de que son fuera del sitio. Y tenemos esta incertidumbre, porque todavía estamos como, bueno, y los trabajadores nos hacen observación de qué pasa cuando tienen que irse en noviembre, por ejemplo. De tomar el avión un día antes, eso es el cambio de cara. En este caso, claro, creo que bueno, nosotros tendríamos que hacer el diagnóstico, realmente todos los proyectos son iguales. ¿Y qué pasa si, bueno, el diagnóstico está fallando en este proyecto público? Pues yo solicito la dirección de trabajo a través de los anexos de contrato que el trabajador esté de acuerdo. Y luego, realmente, cuando la DT autoriza, no sé si es que allí hay que establecer el plazo, que realmente esto es algo que va a tener un plazo, que va a ser algo extendido, o dependiendo si lo tengo que hacer por, tengo que decir, mira, este es un grupo de proyecto, por esta región, o sea, hay una recomendación, o para poder partir por el diagnóstico y decir, oye, si tenemos que solicitar este tipo. Y además que esto, obviamente, nosotros como prestamos servicio, la empresa que nos podrá se supone cuando lo pasamos a hacer, y ahí está todo metido, todo el gasto que efectivamente se va a hacer. No se puede, pero sí es como podemos allí como para poder organizar, que es una de las más, de verdad, situación que tenemos día a día, y que hasta ahora nosotros estamos certificados por esta hora, pero nuestra modalidad de empresa, por el giro, es imposible, el sistema de trabajo, pero igual siempre un empleado, ellos invierten mi horario, pero tengo que viajar un domingo, tengo que hacer, no sé, el monitoreo de noche, inclusive. Esto es, no sé, esto eso le habla, no sé, me recomienda. Sí. Mira, las jornadas o los sistemas de jornada excepcional en general se otorgan para, primero, una obra o faena en específico, y además para cargos o para labores específicas. Entonces, en tu caso, me parece que va a ser difícil, porque tú me estás hablando que tienes proyectos distintos. Entonces, a menos que todos esos proyectos los pudieras como enmarcar dentro de una misma obra, una misma faena, pero que va a ser difícil porque no están dentro del mismo lugar, porque son para mandantes distintos, etc. Es muy difícil que te acojas un sistema excepcional de jornada. Pero lo que tú sí podrías hacer es evaluar las jornadas ordinarias por ciclo. ¿Ya? Que es lo que les comenté así en cortito al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas jornadas sí te permiten hacer turnos. ¿Ya? Tú, probablemente por el rubro, tú también puedes acogerte a alguna de las causales del inciso primero del artículo 38 que dicen que son labores continuas. Por tanto, tú también eventualmente puedes distribuir esos turnos de manera que involucren los mismos.
Lo único que sí vas a tener que hacer un poco ahí un juego para lograr que esta jornada promediada en el ciclo te dé pues, actualmente las 42 horas y al final las 40 horas, ¿ya? Pero yo creo que esa es una mejor alternativa en tu caso que un sistema excepcional de jornada, ¿ya? Porque en el fondo te va a costar mucho que la dirección del trabajo claro, te dé una autorización como tan extensa o tan abierta. Sí, ya, ya. Sí. Aquí llega una pregunta de Orlando Gálvez de Kipro Ingeniería. Con dos consultas. Hicimos una solicitud de jornada excepcional en la DT y me llamó la atención de que la solicitud contaba las horas de colación como parte del conteo de horas. ¿Por qué se da eso? Y la siguiente es... Espera, voy a responder Ya. primero porque si no, no lo tengo. Ya. Probablemente eso sea porque la jornada diaria era igual o superior a 10 horas. Cuando la jornada diaria de trabajo propiamente tal es igual o superior a 10 horas, la norma dice que la colación tiene que tener una duración mínima de una hora y además tiene que imputarse a la jornada de trabajo. Ya no puedo descontarla en la jornada de trabajo. Así que probablemente por eso la dirección del trabajo estaba contando la hora de colación dentro de lo que era la jornada. Y la otra es, mientras esperamos la resolución, hicimos una jornada de 40 horas por 4 días para faena. Una vez salga la resolución, lo cambiaremos a una jornada de 4 por 3, pero de 12 horas en faena. ¿Habrá algún problema con eso? O sea, siempre que la autorización, de que les den la autorización para la jornada excepcional, que los trabajadores hayan acordado someterse a ese sistema excepcional de jornada de trabajo, no deberían tener ningún problema. Ahora, si los trabajadores no lo acordaron, si no tienen la autorización, ahí normalmente sí, porque no estarían cumpliendo con los normas generales. Pero si está la autorización del sistema y los trabajadores se acogieron al mismo, entonces no hay problema. Otra de Catalina Sara. Que dice sí, que la jornada de 4 por 3 es jornada excepcional. Lo que pasa es que, efectivamente, antes de la ley de 40 horas, la jornada ordinaria solamente podía distribuirse entre 5 y 6 días a la semana, ¿ya? Con la reducción a 40 horas, también una novedad, el Código del Trabajo ahora permite que la distribución de la jornada sea entre 4 y 6 días a la semana. O sea, si yo tengo una jornada ordinaria de 40 horas, yo también puedo tener un 4 por 3. ¿Ya? Con la normativa actual. Yo no tengo más preguntas en el chat. ¿Usted? No, ¿no? Claro. Gracias, entonces. Muy Muchas claro. gracias. Bueno, damos por finalizada. Hay una manito. Está levantando la mano. Francisco Marte. No. Se retractó, parece. Ya. Sí, pero dice, ¿qué pasa con las jornadas bisemanales 10 por 4? Pasa en qué sentido. Disculpe ahí, que clarifique la pregunta, por favor. ¿Sabe? Para que Consuelo te pueda dar la respuesta. ¿Cerramos? Ya, muchas gracias por la participación. Estén atentos a nuestras redes sociales para las futuras charlas que seguimos organizando. Que tengamos buen día. Chao, chao.